A la tuerca siempre le faltó un tornillo. Y nuestra invitada de hoy fue capaz de clavárnoslo sin piedad. Su feminismo sin concesiones fue una bocanada de aire fresco sin el que hoy no sabríamos respirar. En otra vuelta de tuerca, Irantxu Varela. Irantxu Varela, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Gracias. En este programa siempre empezamos por la infancia. A mí me han contado que tuviste un abuelo que fue pescador, una abuela y una tía abuela sardinera, tu padre curraba en una fábrica. ¿Cómo influyó la familia en Irantxu de pequeña? Bueno, yo creo que cuando te vas haciendo mayor entiendes que mucho más de lo que pensabas, ¿no? Un montón de cosas las has aprendido de pequeña y además las asumes como que son lo normal, que luego te das cuenta que es una palabra. Y yo lo tengo claro, pero desde la conciencia de clase hasta una cosa que me han dicho siempre en casa: no mires a los que están arriba, mira siempre a la gente que está Peor. abajo, que está peor. O sea, pues claro, una realidad que a ti te parece, yo tengo un recuerdo de una infancia estupenda, pero que luego te das cuenta, pues sí, que era como muy, no sé, estaba ahí la conciencia de clase. Yo creo que de las primeras cosas que tengo recuerdo, ¿no? Yo me he enterado de cosas de tu infancia por las que te tengo que preguntar. Colegio de monjas, que me parece muy auténtico, imaginarte ahí en el cole levantando la mano o salga la pizarra y tal, y ballet clásico. Sí, bueno, es que yo creo que es como una infancia muy típica de una tía de mi edad, ¿no? Que era, pues eso, el colegio de monjas, porque era todavía, fíjate, como todavía las icastolas eran una cosa incipiente, la escuela pública vasca todavía no estaba empezando, pues no se podía estudiar en euskera, que era lo primero que quisieron mi madre y mi padre, pues a la niña del colegio de monjas. Y bueno, pues me imagino que pasa como con Serrat, de nada sirvieron las monjas, tengo una ortografía impecable, Bueno. Supongo que eso, y luego, bueno, pues sí, la idea de que de todo se puede salir, porque imagínate. Y el ballet clásico, pues ya sé que hace mucha gracia porque tengo pinta de cualquier cosa menos de bailarina de ballet clásico, pero era mi gran vocación, frustrada, como podéis imaginar. Pero me encantaba, no sé, además era como muy de... Tenía una amiga que iba a taekwondo y me daba mucha envidia porque era mucho más rollo Karate Kid. Pero bueno, pues esto, lo que hacíamos las niñas en aquellos tiempos. Como este programa se ve en el País Vasco, pero se ve en muchos más sitios, yo quiero que tú expliques a los espectadores lo que significa crecer en los 80 en Basauri. O sea, ¿qué significa Basauri años 80 para que todo el mundo lo entienda? Pues mira, Basauri es una ciudad muy industrial, por lo tanto muy obrera, y además un sitio que era... Fíjate, el nombre en euskera significa la ciudad en el bosque. Y claro, es cualquier cosa menos eso, cuando yo la conocí, ¿no? Una ciudad que era un pueblo chiquitín, con la mayoría de la gente pues nacida allí, de repente en cuestión de una década se llena de gente que viene de zonas de España a trabajar ahí en las fábricas. Entonces era una ciudad que había crecido muy rápido, la mayoría de la gente era obrera, casi todo el mundo de las 4 fábricas así más grandes que había alrededor, que ahora la mayoría están desmanteladas, con lo cual ahora también Basauri es un sitio complicado. Y además yo era de un barrio que cualquiera que haya estado en Basauri, del Calero, un barrio muy cañero en el que había mucha mezcla de la gente inmigrante de España y así, entonces era un sitio, pues eso, muy obrero, en el que aprendías, pues a ver, o sea, el vecindario era... Yo me acuerdo que en mi barrio les parecíamos la familia más vasca de todo el... ¿no? Les parecíamos como el colmo de... Claro, es muy gracioso porque yo en Euskal Herria se supone que eso, una persona con mi apellido, que no habla bien euskera y tal, se supone que soy un poco española, y en mi barrio En tu barrio éramos, lo claro, contrario. me llamaba Irantxu y mi padre tenía barba y a veces llevaba chapela. Pues sí, aprendes mucho a entender que estás... O sea, que o creces asumiendo que la diversidad es una riqueza,
o lo vas a tener en la vida muy mal. A mí me han contado que, digamos, tu primer encuentro en el que te politizas como feminista es viendo una película del oeste en tu casa, que dices, pero ¿qué pasa con las tías en esta peli? Cuéntame esto. Sí, yo me acuerdo, son estas cosas intuitivas que además la gente, siempre cuento cosas de mi infancia, que estaba viendo la tele, estaba sentada en el suelo y la gente, Iranchu, ¿por qué? Y claro, vivíamos en una casa tanta gente que la pequeña que era yo, pues me tocaba a veces ver la tele en el suelo, ¿no? Y yo recuerdo estar viendo una peli de vaqueros y la chica solo lloraba, se caía, hacía, oh, o sea, nunca era alguien, molestaba, era alguien a quien había que salvar y nunca tomaba iniciativas. Y a mí me recuerdo que me daba rabia porque yo miraba mi madre, mi Seba, mi mamá, o sea, esas señoras no eran así, pero para nada, ¿no? Y yo no, tampoco quería ser así. Entonces tenía la sensación como de que nos contaban unas mujeres que no eran las que yo veía alrededor. Entonces yo tengo esta cosa como de que el feminismo es una cosa casi innata. Vas a la universidad, estudias Ciencias de la Comunicación, me han contado que querías ser reportera de guerra, que yo creo que eso te pega bastante. O sea, sí. Yo te imagino ahí como con un casco en medio del conflicto, y ahí además te politizas, y me han contado que te llamaban la arroba. ¿Por qué? Dios mío, he contado demasiados secretos. Pues sí, llego a periodismo, que la universidad para mí fue claro, también la Universidad del País Vasco, campus de Leioa, en los 90, aquello era, o sea, me da mucha pena la gente que estudiaba en universidades privadas por muchas cosas, pero entre otras cosas porque se perdieron aquello que era muy cañero, había muchos problemas y muchos conflictos, pero también era un espacio para politizarte maravilloso, ¿no? Porque estaba hirviendo todo. Entonces, pues yo en periodismo, de repente, pues era cuando estaba empezando la gente a reivindicar el uso no sexista del lenguaje en los 90. Que es muy fuerte y eso. La mejor idea que se le ocurrió a la gente fue la arroba. ¿Te acuerdas? Que cuando llegó internet, pues se estropeó como símbolo. Y mis compañeros de clase, de manera despectiva, con cariño, pero despectiva, ya me llamaban la arroba porque era la pesada que estaba todo el día con los y las y protestando en clase porque nos decían que para ser un buen periodista había que ser un hombre, no sé qué. Y yo, pues nosotras nunca vamos a ser un hombre. Pues ya era ya muy pesada, o sea, pesada en el sentido feminista de la palabra. Ahí te quiero preguntar por el feminismo en Euskadi. O sea, es como el País Vasco siempre ha tenido un nivel de politización diferente al resto del Estado español, y el feminismo ha tenido también su historia particular. Hay unos documentales de los hermanos Bartolomé, donde aparecen imágenes de los años 70, y en Euskadi ya se ven cosas que quizá en otros lugares del Estado tardarán incluso algunas décadas más en llegar. O sea, ¿cómo contarías el feminismo en Euskal Herria a otra gente del Estado? Hombre, yo creo que, claro, la genealogía que he sido capaz de hacer yo, porque este es uno de los problemas con el feminismo, que no hay genealogía, te tienes que buscar tú, amigas y compañeras que te la cuenten, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, hubo mucha gente que se politizó contra el franquismo, entonces hubo muchas mujeres que se politizaron desde ahí, desde hacer una resistencia al franquismo desde la izquierda, también mucho desde el sentimiento y la propuesta política de Abertzale. Y entonces, pues muchas ahí se politizaron en la izquierda, en lo Abertzale y en el feminismo también, ¿no? Entonces, pues ha habido una trayectoria de pelea muy, muy consciente, o sea, muchas veces ha sido estar en la lucha, digamos, lo que se llamaba la lucha principal, pues la lucha obrera, la lucha por la independencia, la lucha contra el franquismo, pero con conciencia feminista. Y yo creo que muy pronto, es verdad que mucho antes que en otras zonas del Estado, pero bueno, entre otras cosas porque somos un país politizado, porque ¿no? Ahí siempre algo se está cociendo, ¿no? Entonces, y ha habido muchos conflictos, entonces en los conflictos la gente se politiza. Y entonces, con mucha conciencia feminista desde muy pronto para lo que era el contexto en el Estado español en los 70, ¿no? Entonces, pues hay grupos feministas, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en los 80 hace un planteamiento contra el aborto, el juicio de las 11 mujeres de Basauri, fíjate que yo que soy de Basauri me he tenido que enterar muchos años después porque no se les ha hecho justicia, pues ha habido, claro, además eran luchas por cosas muy básicas, ¿no? Derecho a trabajar, a sindicarte, a abortar, a tener libertad sobre tu cuerpo. Entonces, claro, yo lo que siempre cuento es que tenemos la suerte que la genealogía del feminismo en Euskal Herria no la hemos tenido que leer. Si has tenido la suerte de encontrar
alguna te la ha podido contar pues tu tía, tu hermana o la que militaba contigo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un lujo. O sea, que a veces les echamos la bronca, porque yo siempre digo, nos hemos convertido ya, yo me he convertido en la señora que dice, nosotros en los 90, pero antes en los 90 nos reíamos de que estaban todo el día diciendo, nosotras en los 70, pero gracias a lo que hicieron las de los 70, que había que ser feminista en los 70 en Euskal Herria, Total. o en los 80, que ahí sí que era casi proscrito, ya no era un insulto, era casi clandestino, bueno, era clandestino. Pues yo creo que gracias a esa genealogía y a esas mujeres que lucharon en los 70 y en los 80, yo creo que en gran parte ha pasado lo que ha pasado el 8 de marzo, que ha sido en el Estado español la bomba, pero en Euskal Herria... Ha sido tremendo. Pues porque, claro, pues es que somos sus hijas y sus nietas, literalmente. Entonces, claro, algunas tenemos unas madres tan punkis que como para no haber salido feminista. Háblame de Factoría Lila. Pues mira, lo llamo un espacio porque me parece un concepto lo suficientemente amplio como... Factoría Lila empezó como un proyecto pequeño, que yo trabajaba en una cooperativa que habíamos creado primero con una amiga y luego se fueron sumando más amigas y amigos para trabajar en temas de consultoría en cooperación internacional y equidad de género, ¿no? Pues una cosa como muy social, pero muy técnica. Entonces, de repente, pues empezamos a ver que había gente que quería formación sobre temas de feminismo, pero como mucho más básico, y entonces, pues, surgió la idea de, además yo como siempre lo que he querido ser de mayor es escritora, cuando ya una vez descartado el ballet clásico. Entonces, pues hicimos un blog, escribir unos posts, plantear un par de cursos y un poco de interacción, y de repente pues resulta que tocamos en algo que estaba, como se ha visto luego, muy necesario, mujeres que tenían la intuición del feminismo pero que no sabían por dónde empezar, porque claro, empezar por el segundo sexo pues es un poquito, claro, no es para cualquiera leerlo en el metro. Entonces pues empezamos por ahí como un proyecto muy puntual y pues empezó a sumar gente que quería talleres, que quería cursos, que quería también un espacio físico, y entonces ya el año pasado abrimos un espacio físico en Bilbao donde trabajamos en el día a día, donde hacemos los talleres, donde hacemos también saraos de catas de cerveza producida por mujeres, talleres de bondage desde la perspectiva feminista, hacemos las cosas más variopintas, pero también yo siempre he tenido como las ganas de hacer algo que llegue a las mujeres que son feministas pero no saben muy bien, o sea, por dónde empezar, ¿no? Que es mucho más desde la intuición. Entonces, pues ven aquí, que ya nosotras te explicamos. Tenemos para leer, para ver vídeos, para hacer talleres, para que te dejes atar por una amiga o para que te tomes una caña producida por una mujer que le ha dado por hacer cerveza, ¿no? O sea, como el feminismo desde la experiencia vital. Porque yo siempre digo que el feminismo es una teoría política, que hay académicas y mujeres pensando y creando conceptos, algunas incluso entendiéndolos. Es un movimiento social, como se ha visto en el 8 de marzo, pero también es una experiencia vital, es una forma de vivir. Entonces, pues para las que quieren llegar al feminismo desde ahí, desde lo vital, pues tratar de venga, a ver, prima, ¿por dónde empezamos? Te echamos una mano con esto. Y en eso estamos, en intentar hacer un espacio donde cualquiera que se sienta feminista pueda tener un hueco, ¿no? Háblame de Aló Irantxu, un consultorio. ¿Quién te llama? Mira, explica qué es, porque esto suena como muy Aló Presidente, sí. Es una cosa parecida, ¿no? Hola, bienvenidas a Aló Irantxu, el consultorio feminista de Pícara. Porque ser feminista es muy difícil. Vamos con la llamada de hoy. Aló Irantxu. Sí, claro. Estos son las compañeras de Pícara Magazine que siempre nos hemos encontrado por las calles de Bilbao, nos hemos encontrado de cañas y siempre hemos sido aliadas naturales, pero es que ahora estamos en la misma calle, o sea, Factoría Lila y Pícara Magazine están separadas por 20 metros. Lo cual es muy divertido y además nos sirve mucho para conspirar mucho, para déjame un enchufe, pásame un no sé qué, y luego también pues para hacer un poco de eso, conspiraciones. Entonces son muy gamberras ellas, imagínate yo aquí, entonces me plantearon que ellas dicen que soy
mucho más divertida cuando estoy improvisando, cosa que hago bastante más de lo que debería confesar, en general. Pero me dijeron, venga, pero vamos a hacer algo en directo, un consultorio. Claro, la idea de consultorio me parece tan bizarra que me pareció muy divertida, me pareció muy gracioso la idea de improvisar, entre otras cosas porque es muy responsable, o sea, yo voy allí, me preguntan y digo lo que pienso, y la idea de Alo y Irantxu se les ocurrió a ellas porque yo nunca sería tan... Yo soy muy narcisista, pero ponerle mi nombre a un espacio mío me parecería hasta a mí un poco fuerte, pero se les ocurrió a ellas y obviamente es entre una coña y un guiño al Alo presidente de Chávez, ¿no? Y ahora te tengo que preguntar por el tornillo. Yo he contado muchas veces, digamos, cómo lo viví yo, pero quiero conocer tu perspectiva, porque luego no volvimos a hablar casi. O sea, yo fui a una charla que me invitó Óscar Matute en diciembre, que yo creo que esto fue en Gasteiz, ¿no? Sí. Y allí flipé, allí te escuché y volví y les dije, esta tía es un cóctel molotov, confiad en mí, hay que hacer una cosa, que al principio ni Dios me hacía caso en nada, o sea, con Facu pasó igual, me decían, pero si no es tan gracioso, es como ya veréis que esto apunta, y con el tornillo lo mismo, es como, bueno, pues otra de tus paridas a ver lo que pasa, y hostias, el tornillo se ha convertido en un referente indiscutible, pero ¿cómo vives tú el de repente, hostia, hacer una cosa que además no es específicamente para el País Vasco, que es como con los de La Tuerca, que no estaba muy claro cuál podía ser el público, desde el principio aparecen trolls que te revientan? ¿Cómo vives tú esta historia? Porque también ha habido una evolución estética, o sea, es como al principio, digamos, como la cámara que tenías delante no hacía los juegos que hace ahora, que tiene una edición súper cuidada. ¿Cómo viviste todo eso? Pues yo, claro, además siempre cuento, pues eso, que coincidimos en una charla, que además es muy gracioso porque como está en YouTube, se ve perfectamente como yo, según voy hablando, me vas mirando como diciendo, pero ¿quién es esta pava? ¿No? Que yo, claro, era la primera charla que yo daba ante tanta gente y que la mayoría eran tíos. Entonces yo dije, ay, Ancho, y hay que darlo todo, ¿no? Por lo menos que se vayan a casa con un par de zascas. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando me lo propones, nada, media hora después de conocernos. Y unas cañas. Con unas cañas. Yo además recuerdo que te dije, que te debería haberte dicho, bueno, me lo voy a pensar, pero dije, ¡claro! Y además lo primero que tuve claro fue la sintonía de las Vulpes, que algún día les tengo que buscar y darles las gracias por ese temazo. Si las encuentras, yo quiero traerlas aquí. Sí, pues sí, bueno, andan por Baracaldo y Bilbao y así, pero bueno. Pero claro, yo de repente empecé en serio. Claro, el primer tornillo yo lo odio, me parece un horror, me veo que estoy fatal, como súper tensa así, pero yo, y con mi corbata y todo, porque yo quería hacer como una especie de... La idea inicial era una crítica feminista al programa. Claro, cuando empecé a darme cuenta que todo el mundo se burlaba de mí, dije, bueno, pues vamos a hacer la mamarracha, que además siempre ha sido mucho más mi registro. Pero he ido evolucionando, o sea, al principio lo hacía en serio y luego ya voy a la tienda de disfraces de abajo de mi casa, me compro una corona de angelito, le prendo fuego al tío de la tienda de disfraces de abajo, no tiene, se pregunta mucho a qué me dedico, porque claro, le pido, no, dame una corona que la voy a... Esto arde, ¿no? Y el tío, bueno, entonces claro, yo lo viví como algo que iba a ser muy minoritario para gente feminista, un poco como una cuestión pedagógica, y claro, de repente me veo a la primera miles de visitas, cientos de insultos, un par de amenazas de muerte, y era, joder, Ancho, esto ya... Pero claro, ya era un poco ya from lost to the river, ¿no? Como diciendo, yo me había visto haciendo algo como mucho más artesano para un público muy concreto, cuando entendí que esto era mucho más masivo que cualquier cosa que yo hubiera hecho hasta entonces, me gustó la idea. O sea, ya era... Yo recuerdo que poco después hicimos una conexión en directo cuando tú presentabas La Tuerca, que me dijiste, si lo llegas a ver no te lo hubiera propuesto. Y yo a veces, después de muchas cañas, confieso, si lo llegas a ver, igual te hubiera dicho que no. Pero claro, pues como si lo llego a saber, el perfume caro te lo compra Rita, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Que decía el gran Crae. Pues yo pensaba que estaban haciendo una cosa muy concreta para un público muy determinado y me he visto haciendo una cosa para que me sorprende tanto odio, pero me sorprende que me vienen, o sea, me viene, bueno, ayer un tío de mi edad que me sorprende, jo, gracias, y yo digo, ¿en serio? ¿Gracias? Sí, estoy todo el día dando. O sea, tengo la sensación de haber hecho algo que le ha servido a la gente, y eso me parece que compensa todo lo demás. Si lo llego a saber, pues yo qué sé, pero claro. Pero es que das muchas herramientas. Ahora te quiero preguntar por algunos personajes del tornillo, porque los usamos en cuchicheos. O sea, por ejemplo, cuando estamos en el congreso, a veces, mira, va a salir este es un señor, sí, jajaja, es un señor.
Háblanos de El Señoro, del tornillo. Pues El Señoro le tengo que hacer justicia a mi amiga Rebeca, que es de Madrid, que fue ahí a la que se lo escuché y dije, esto yo te lo voy a rebar. Porque es un concepto que no hace falta explicarlo. ¿Qué es un señoro? La primera vez que lo escuchas sabes lo que No es. es un señoro. Además, hace poco me escribió César Strawberry, el de Defcon 2, para decirme que habían hecho una canción. Sí, señores. Sí, señores, es sí, un pues temazo. iba por ahí. Lo que pasa es que Señoro no es uno que está con un gin tonic y un puro encantado de haberse conocido. Es también un tío de izquierdas que se crea liado. Claro. O sea, Señoro es un tipo que está contento en su privilegio y que te hace un mansplaining como una casa habiendo oído que existe el mansplaining, ¿no? El sistema capitalista domina a la clase trabajadora. Hablar de otras dominaciones despista de la lucha de clases. Total. A mí ese concepto Así me como parece buenísimo. hablando de Judith Butler y Sí, esas cosas, claro. sí, o sea, es como, aquí estoy yo, con un par. Entonces me parece un concepto buenísimo. Pero claro, si lo uso yo, parece mío. Entonces yo intento, en la medida posible, hacer justicia a las creadoras de los conceptos. Feminista pija, es otro gran personaje. Sí, yo lo llamo la feminista superficial, la de las orejitas, de que a veces estoy editando, se me olvida, y voy a picar a pedirles un boli o no sé qué, y aparezco con las orejitas, y estas cosas parezco una chiflada. Pero claro, es el contrario de la feminista radical. No, no, yo no soy feminista radical. Entonces, ¿qué eres? Feminista superficial. Entonces me dio esa cosa, como los primeros insultos, de los primeros que hubo fue feminista, que era pija, que tengo un acento de pija, y digo, claro, sí, o sea, soy pija de toda la vida. Pero me sale como bien, porque mi bisabuela ya me decía que yo me había equivocado, tenía disforia de clase, este es otro concepto de otra amiga, ¿no? Que es como, yo he nacido para ser burguesa, pero claro, me ha ido bastante mal en todas las elecciones de mi vida, ¿no? Pero me sale como bien. Y entonces, claro, es como esta cosa de, no, tía, sí, o sea, yo estoy súper bien, ¿cómo? ¿Qué es esto de la desigualdad? Y me lo paso muy bien haciéndola, además. A ver, es que lo mezcláis todo. Se puede ser perfectamente feminista y heterosexual. O es que para acabar con el patriarcado tenemos que volvernos todas bolleras y dejar de enamorarnos y de casarnos y de tener sexo con penetración, ¿o qué? Vamos a empezar con el cuestionario feminista. Qué miedo. Amor romántico. Pues mira, el amor romántico es el mayor espacio de desigualdad que tenemos las mujeres ahora mismo, las de nuestro contexto, las que tenemos ciertas necesidades prácticas cubiertas, ¿no? Sobre todo porque sigue funcionando. O sea, yo que soy una señora que da cursos de amor romántico, sigo metiendo la pata y dejándome arrastrar por eso, por lo mágico, lo de para siempre, lo de esta vez sí, lo de yo soy especial, tú también. O sea, hay algo en el discurso del amor romántico que no es ningún misterio, es cultural, heteronorma, es control disfrazado de amor. Yo creo que es ahora mismo un espacio de desigualdad a destruir, ¿no? Que esto ya lo dice Brigitte Vasallo, nos hemos cargado, por lo menos en teoría, todo y no nos cargamos el amor romántico y, por ejemplo, la monogamia, que es algo que todo el mundo no, si la monogamia es una construcción política. Claro, pero entáblate una relación abierta, que es el triple de trabajo y el triple de pantojeo y de disgusto. Entonces, pues, mucho trabajo. Yo la primera, ¿eh? ¿Sexo consentido o sexo consensuado? Es que yo mira, estos son de los pocos descubrimientos que tengo la sensación de que fue mío. ¿Cómo que consentido? Bueno. Claro, miré en la RAE claro, consentir. Es como, yo te dejo que me hagas claro, lo que quieras. Consentir es permitir. Sí, sí. Y eso, o sea, mezclado con la es palabra como sexo. Ceder, claro, te dejo que me hagas. Esto es. Pero el problema es que... Es que eso lo explicas muy bien, porque es como el chico intentando convencer a la chica de déjame que te haga claro, esto, que me gusta a mí y que a ti la con conquista. Suerte... Es que claro, te conquisto. O sea, ¿qué pasa? ¿Que soy Invernalia? Y yo me entrego, claro. Sí, sí, y te dejo, ¿no? O como hasta la idea de pactar. Pactar parece que es, cariño, ¿te importa si hago esto? Y tú, bueno, no. O esta cosa, si te duele, me dices. Es la polla. ¿No? O sea, además creo que es una manera muy heteronormativa de ver las relaciones sexuales, que es el sexo es un coito, por lo tanto una penetración de un pene en una vagina. O sea, esto lo tenemos que borrar del imaginario colectivo. Lo primero, muy centrado en el deseo masculino, en la erección, en la eyaculación. O sea, todo esto es horrible, heteronormativo, transfobo, o sea, va contra todo lo que es pensar en
dos personas teniendo deseos que los dos son igual de importantes. O sea, yo les suelo preguntar en los talleres a las mujeres, ¿me podéis describir vuestras relaciones heterosexuales como un pacto entre iguales? Y hay muy pocas mujeres heterosexuales que puedan decir que sí a eso, y esto es tremendo para las mujeres y para los hombres. Entonces, el sexo tiene que ser un pacto entre iguales y hay que pactarlo todo. Entonces, claro, consentir es dejarte que me hagas. Y claro, esto y pasarlo bien, ya no te digo libertad, igualdad, esto y pasarlo bien se lleva muy mal. Violencia simbólica. Pues es que a mí me parece un gran concepto, porque ya sé que resulta un poco pedante usarlo en las conversaciones en el día a día, pero es que cada sociedad tiene la violencia que tolera. Y la violencia contra las mujeres, la brutal, las violaciones, las agresiones, los asesinatos, existen en el Estado español en el nivel que existen porque las toleramos. Y las toleramos porque ponemos a chicas sujetando un paraguas a un deportista, porque ponemos a mujeres presentando los informativos que tienen que cumplir con todas las estéticas impuestas y sin embargo los hombres no, porque hacemos chistes sobre violación, porque vamos por la calle y a cualquier tía le dicen los hombres lo que se les pasa por la cabeza sobre su cuerpo. O sea, la violencia simbólica es toda una estructura de formas de violencia sutiles que no nos hacen daño literalmente, pero que nos recuerdan a las mujeres cuál es nuestro lugar y que os recuerdan a los hombres cuál es el vuestro. El tío que hace lo que le sale de la polla, que dice lo que quiere, que se sienta espatarrado en el metro porque... ¿qué? O sea, son cosas aparentemente inocuas, pero que construyen un sistema, una estructura que soporta el hecho de que yo me voy a casa un día y me han tocado el culo, me han arrimado la cebolleta en una noche de farra y me voy a casa cabreada pero sin reaccionar, y no te digo ya sin denunciar. Y que un tío está con una tía en un contexto sexual y como él está caliente le dice, yo no te digo que todos los hombres sois violadores porque eso se llama salvajada, pero que la mayoría de los tíos heterosexuales habéis dicho alguna vez, ¿me vas a dejar así? Y esto es un poco, ¿cómo me vas a dejar así? Significa mi deseo importa más que el tuyo. Y esto, ¿no? Entonces, claro, hay todo un sistema de creencias, de valores, de cosas que consideramos normales que están sosteniendo el hecho de que se nos agreda, se nos viole, se nos mate, se nos digan burradas por la calle y de que vivamos en una sociedad que ha asumido como normal que el 50% de la población tiene miedo cuando va por la calle. Y esto es así, porque todas las tías cuando vamos por la calle tenemos miedo. Llevamos las llaves, llevamos un puño americano con forma de gatito, o llevamos tembleque o llamamos por teléfono a alguien. Y una sociedad que tolera... O le dices al taxista no te vayas hasta que no... O el taxista te espera hasta que encuentras las llaves y no sé qué y abres y todo. O sea, una sociedad que tolera que la mitad de la gente tenga miedo es una sociedad que tolera que hay violencia contra la mitad de la población. Coméntame esta frase, si no hubiera querido se habría defendido. Bueno, es que esto es eso, esto es violencia. O sea, pero que todavía haya gente, es que esto lo dicen en cualquier contexto, pero con el juicio de la manada, que haya gente que dijera que se hubiera resistido, ¿qué te crees? ¿Que es Uma Thurman en Kill Bill? ¿No? Que puede ir contra... Pero además es que esta idea de que si una tía no se resiste le puedes hacer lo que quieras, es que es una idea de que somos gente a la que se le puede hacer cualquier cosa. O sea, aparte que en nuestra socialización está no resistirnos, como lo cuenta la maravillosa Virginie Despentes en Teoría King Kong. O sea, que se nos ha sido socializado como víctimas, que nos creemos que no podemos. O sea, que nos hemos querido no solo físicamente que no podemos, que yo hay un montón de tíos a los que les meto un sopapo y les tumbo, hay otros que no. Pero tenemos asimilado nuestra posición como víctimas. Por eso hay que hacer autodefensa feminista, no solo hay que hacer artes marciales para saber físicamente defenderte. Hay que hacer autodefensa feminista para considerarte capaz de defenderte. Pero hay situaciones en las que no defenderte es sobrevivir. Y me vais a perdonar, ¿me tengo que ir defendiendo a la mitad de la población? Porque entonces salgo con mi katana, que tengo una katana de verdad, a la calle. Pero no me voy a relacionar entonces con vosotros como si fuerais gente normal. Quiero decir, si los tíos van a asimilar que las mujeres nos tenemos que defender de ellos, nosotros vamos a asimilar que sois un peligro y que no os podemos tratar como si fuerais gente. O sea, por favor.
O sea, lo que hay que hacer es aprender a no violar, no enseñarnos a nosotras a defendernos, pero es que esto es tan básico, es como... Vientres de alquiler. Esto es un temazo, pero a mí me parece, tal y como está planteado en el sistema capitalista, es comprar bebés. O sea, es, una vez más, utilizar los cuerpos de las mujeres como espacios de reproducción del sistema capitalista. Porque o sea, que te lo traten de vender como una opción libre, yo no me lo creo. O sea, es que tal y como está planteado, y además como está mercantilizado, y además con este sistema internacional que hay, que es o en los países más pobres del mundo o en el país más capitalista del mundo, ¿no? O sea, a mí me parece que tal y como está planteado es un no rotundo. Pero no yo le tengo que decir a las mujeres lo que tienen que hacer, que esto lo explica muy bien Amelia Valcárcel. El feminismo no es decirles a las mujeres lo que tienen que hacer y lo que no, es darles herramientas para que entiendan el origen de sus decisiones. Entonces, ¿habrá mujeres que decidan libremente quedarse embarazadas y tener una criatura a cambio de dinero o de manera altruista? Pues supongo, porque hay gente para todo, pero en el sistema capitalista y heteropatriarcal en el que vivimos, las mujeres no decidimos libremente nada. Pues como para elegir libremente tener, que además yo no he pasado por esa experiencia, pero no es me voy a pasar 9 meses a un spa. Es una cosa que tiene riesgos, que tiene implicaciones emocionales, que es como, bueno, y es que además el capitalismo nos ha hecho creer que querer una cosa y podértela pagar ya es un derecho. La paternidad y la maternidad son un deseo, no un derecho. Y los derechos de las mujeres y los de las criaturas, porque tú luego lees los contratos de estas maravillosas empresas y se pueden echar para atrás en cualquier momento los que pagan y las que pagan, no la que... O sea, a mí me parece que hay que abrir un debate público, pero en las condiciones de capitalismo y heteropatriarcado en las que vivimos, esto es mercantilizar el cuerpo de las mujeres de manual. Has dicho una cosa que es para enmarcar. Todos los deseos no tienen por qué ser necesariamente derechos. Es que, claro, el capitalismo nos ha hecho creer eso. Como, si te lo puedes pagar, Total. y es, no, claro, es que todo no se puede... Ya lo siento, personas capitalistas y felices en el capitalismo, todo no se puede comprar. Y a las mujeres no se nos debería poder comprar, ni a las personas en general, claro. Porno mainstream. Es que, pues a mí me parece... Pues es como el porno mainstream, es como la sociedad mainstream. Machista, heteronormativo, pensado y androcéntrico. Entonces, claro, pues es pensado para el deseo masculino, desde la perspectiva masculina heterocentrada. O sea, está pensado para los hombres heterosexuales cis, es decir, para los señoros. Entonces, hay otros tipos de porno, pero es que hasta el porno lésbico son dos señoras que se les nota que son heterosexuales porque tienen las uñas así, cualquier principiante de boyera sabe que con las uñas así mal vas, ¿no? Y que están mirando a la cámara, o sea, están haciendo como una especie de performance para que los señoros se pongan calientes, ¿no? Entonces, hay otros tipos de porno, o sea, la pornografía en sí misma yo creo que no tiene nada de malo, es un estímulo audiovisual para que la gente se ponga cachonda, con los fines que sean. Entonces, el problema es que el porno hegemónico, el porno comercial, el porno mainstream, es como la sociedad machista y heterocentrado y hecho para señoros, ¿no? Que es hasta casi está pensado con el enfoque de la cámara para que los señoros se hagan pajas. Pero hay otro tipo de pornografía para todos los gustos, en los que, ¿no? Además, hay hasta pornografía en la que queda claro que las personas que han participado han pactado todo lo que iban a hacer. O sea, pensar que el problema es la pornografía, yo creo que es mirar con una mira muy estrecha. El problema es lo que se supone que pone cachondo. Una de las mayores búsquedas en las páginas porno ha sido los vídeos de la manada. ¿No? Putos enfermos no, hijos sanos del patriarcado. Estáis buscando el vídeo de la violación de la manada para haceros pajas. Claro, el problema es ese. Lo que pone cachondo a determinado tipo de tíos, no
que haya gente follando o haciéndose marranadas delante de una cámara. Eso puede ser, no sé si feminista, pero desde luego respetuoso con los derechos de todo el mundo. Lo que pasa es que hay que buscarlo más. Feminismo de mercado. Bueno, yo esto es una cosa que no había oído, pero como feminismo neoliberal, como... Algo así, ¿no? A mí, feminismo capitalista, feminismo neoliberal y feminismo de mercado me parecen oxímorons, paradojas. O sea, el feminismo es la lucha contra todas las formas de opresión. Entonces, no puedes estar a favor de la opresión. Es como, no se puede ser feminista racista, ni yo creo, no se puede ser feminista transfoba, ni feminista capacitista. O sea, no puede ser feminista y apoyar una forma de opresión en concreto, pero no porque lo diga yo, sino porque el feminismo es la lucha contra todas las formas de opresión. Y de hecho, eso es lo que está haciendo al feminismo cada vez más fuerte, que está entendiendo que no es la opresión de género es la más importante, es cada vez vamos entendiendo que las opresiones se entrecruzan y que a la opresión de género hay que sumarle la de clase, la de raza, la de identidad de género, la de discapacidad, la de las diferentes opresiones, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que el feminismo está sumando, con mucho trabajo, porque claro, yo recuerdo, yo era de las que la opresión más importante era la de género y discutía con mis amigos de izquierdas que ellos decían que era la de clase. Y yo, claro, porque eres un blanco... No, porque eres un tío. Y de repente una compañera me dijo, ¿y a ti te parece la de género porque eres blanca? Paya. Porque blanca más o menos, pero paya blanca soy. Y era, ostras. Y de repente viene otra y dice, a vosotras os pasa porque sois cis. Y viene otra y dice, y a vosotras porque no tenéis diversidad funcional. Entonces, como, claro, hay que entender que esto va contra todas las formas de opresión. Entonces, claro, no se puede estar a favor de la opresión capitalista, ¿no? No es como si ser católica no practicante, que dices, bueno, este pecado me lo apunto y el otro no. No, estás contra todas las formas de opresión. Entonces, pues bueno, a la que sea feminista y esté a favor del capitalismo, que venga, ya le daremos unos talleres, le explicaremos un poco, igual recapacita, pero si no, cuando digamos patriarcado, capital, alianza criminal, ¿qué va a hacer? Porque lo vamos a seguir diciendo. Coméntame estos momentos. Beyoncé aparece con la camiseta de Dior y el cartel "Todos debemos ser feministas". Hombre, Beyoncé, yo la he visto apareciendo en esos conciertos con I'm Feminist detrás y a mí eso me parece una visión súper potente. Porque claro, Beyoncé es un referente, pedazo de referente, de la música pop, no es un referente del feminismo. Ahora que Beyoncé se haya hecho feminista o se esté haciendo feminista, a mí me parece interesante porque le da mucha visibilidad. Claro, va a tener que recapacitar mucho y plantearse muchas cosas, no porque lo diga yo, sino porque si va a seguir queriendo ser feminista va a tener que repensar muchas cosas. Pero a mí, que una tía con esa proyección entienda el feminismo como algo que va con ella también, y además es una mujer negra, ¿no? Que también se le nota que esta cosa de blanquización que tenía se está... Tampoco es que yo siga la trayectoria de Beyoncé muy de cerca, que me parece estupenda, pero a mí que las tías que tienen visibilidad visibilicen el feminismo me parece positivo, porque es que llega a mucha gente, ¿no? Llegamos y luego ya haremos los talleres, las charlas, pero esto, bueno, es que es básico, el empoderamiento empieza con la toma de conciencia, luego es las herramientas y luego la organización colectiva. Pues esta tía igual le despierta la conciencia a mucha gente. Movimiento Me Too. A mí no me parece un movimiento, me parece una campaña. Pero me parece una campaña que ha hecho mucho. Me parece y lo diferencio campaña de movimiento porque yo creo que no hubiera podido darse sin un movimiento feminista detrás. Y esto queda muy claro porque en los Globos de Oro, que fue el gran momento del Me Too, muchas actrices se llevaron de pareja a una militante feminista, que ahí las llaman activistas porque es como más políticamente correcto, se llevaron a feministas, es decir, el movimiento feminista ha generado una conciencia en la que había espacio para que hubiera tías que dijeran a mí me han violado, a mí me han abusado o me han chantajeado. Claro, que lo diga Salma Hayek en el New York Times o que lo diga Uma Thurman
o que lo diga esta maravillosa risa de Sharon Stone. You're laughing, but I don't know. I don't know if that's a nervous laugh or are you kidding me? Of course I was. Laugh. I've been in this business for 40 years, Lee. Can you imagine the business I stepped into 40 years ago? Well, that's why I asked. Looking like I look? From nowhere, Pennsylvania. I didn't come here with any protection. I've seen it all. O sea, es maravilloso ese momento porque eso es la conciencia feminista. A Sharon Stone, cuando el periodista señoro le pregunta, a ti, ¿tú has sufrido acoso en Hollywood? Ella se le queda mirando y echa una carcajada maravillosa que todas las mujeres del mundo, sin excepción, entendemos. Y el tío le hace, ¿pero por qué te ríes? Tú eres tonto. Te ríes porque como eres un tío, no te has enterado de por qué se ríe. Cualquier tía entiende, dice, imagínate yo con mi aspecto, ¿no? Pero es que no hace falta tener el aspecto de Sharon Stone. Entonces, para mí, esa campaña lo que ha hecho ha sido decirnos a todas, que es una cosa maravillosa que tiene el feminismo, que es, no estás loca, no tienes mala suerte y no te pasa solo a ti. Nos pasa a todas, porque esto es estructural y por eso hay que responder de manera colectiva. Y a mí me parece muy positivo, lo que pasa que... Pero claro, señoras blancas, ricas y con poder, diciendo, a mí también me han violado. Por mucho que sean tías privilegiadas y que no sean la referencia del feminismo, pero precisamente le sirven a una que está en su casa, dice, joder, pues si la han intentado violar a Sharon Stone, a Uma Thurman, que son tías con poder, ¿cómo no me va a haber pasado a mí? O sea, claro que no es culpa mía. Esto de decir no es culpa tuya, aunque os parezca mentira a los tíos, a muchas mujeres todavía hace falta, no es, porque mira lo que ha pasado con el juicio de la manada. Esta chavala, como ha seguido viviendo, claro, se tenía que haber hecho el harakiri o metido monja. Sale con sus amigos. Claro. No habrá sido para tanto, ¿verdad? Si está tan contenta. Hombre, y cerraba los ojos, el pendón, no te jodas, es que pocas katanas tenemos. Otro momento, Irene Montero diciendo portavozas. Pues otra vez, yo siempre digo, como con mi educación católica, lo del uso de la lengua lo tengo como así un poco friki y a veces es, a ver esto, lo que diga la RAE me importa bastante poco porque ¿no? Todavía siguen diciendo que gobernanta... O mujer fácil. Sí, no, o sea, lo de la RAE, la persona que hace community manager es muy maja, pero todavía tienen mucho que mirarse, entre otras cosas, qué tipo de señores tienen sentados. Pero yo entiendo, no sé si portavoza está correctamente dicho, pero me da igual, lo que está correctamente usado políticamente. O sea, decir portavoza es visibilizar el uso sexista del lenguaje, como decir miembra, como en su día cuando dijeron diputada por primera vez al inicio de la transición, o abogada, o médica, se reían o jueza, de ellas, claro. ¿no? Entonces me parece... Y sin embargo, modisto no costó nada. Fíjate, el otro día con Lorenzo Caprile, que él hizo un alegato que dijo, modisto es clasista y machista, porque es modista. ¿Por qué no decís periodista? Fíjate, ¿no? Claro. Es como, el lenguaje es una herramienta al servicio de la sociedad que lo usa. Y esta sociedad machista tiene un uso machista del lenguaje. Entonces, Irene Montero decide decir portavoza, además supongo que lo dijo conscientemente, que se iba a liar parda, ¿no? No, por supuesto que lo sabía, para poner sobre la mesa el debate del uso no sexista del lenguaje. Entonces, pues valiente, y pues lo usaremos o no lo usaremos como la arroba. Pues yo era la señora de la arroba, pues Irene hizo lo de portavoza, pero hombre, ha hecho cosas bastante más interesantes en la política que no ser la de portavoza, pero claro, lo de volvernos una broma, esto es una herramienta patriarcal, pero está tan visto que ya no nos hace ni mella, espero que no lo haya hecho mella ella. Otro momentazo, obispo de San Sebastián, diciendo que el diablo habita en vosotras. Pues mira, primero, no, claro, va y lo hace el 7 de marzo. Entonces el 8 de marzo en Bilbao, que fue una manifestación histórica, nos dio para decir, Munilla, cuidado, el demonio está en Bilbao. Pero es
este tío es un fundamentalista religioso peligroso, que tiene un discurso de odio constante, y que no me digan a mí la gente que sea de la Iglesia Católica que no le representa porque es obispo. Le han puesto ahí, y además es Munilla, pero luego el de Granada, el de Córdoba, los de... ¿no? O sea, este señor es un representante de la Iglesia Católica, le gusta a la gente de la base o no, porque la Iglesia Católica le ha puesto ahí. Igual si hubiera sufragio universal en la Iglesia Católica, pero es un fundamentalista católico, o sea, un fundamentalista religioso peligroso que tiene un discurso de odio continuo, porque cuando intentó rectificar lo de que las feministas tenemos el demonio dentro, hizo todavía peor, ¿no? O sea, somos el demonio, asesinamos niños y niñas y somos, o sea, entonces, si no llevara alzacuellos, estaría imputado, yo creo. Y si no llevara alzacuellos, nadie le haría ni caso, que esa es otra. Total. Aparte, este señor tiene un pasado fascista, él y su hermano, pero documentado, que no sale a la luz, pues no sé por qué. Pero este señor tiene un discurso de odio que la gente maja que hay en la Iglesia Católica y la gente que no crea en estas cosas, aparte por otro lado completamente mamarrachas y anacrónicas, tendría que hacer algo para que no le represente este señor. Si no pensáis así, no tengáis estos representantes. Otro momento, Cristina Cifuentes diciendo yo huelga, pero a la japonesa. Pues esto es el típico discurso del mujerismo, ¿no? El mujerismo. Sí, las que a ellas no les ha pasado. Ellas nunca han vivido desigualdad, ellas no son víctimas. Porque, claro, yo siempre digo, están sobreviviendo. Por supuesto que Cristina Cifuentes ha vivido la desigualdad, por supuesto. Si no, ¿de qué va a decir que ella se hace la rubia? Decir yo me hago la rubia es como dice una mujer de derechas que ella sabe que vive en la desigualdad y a veces tiene que buscar estrategias de supervivencia. Eso es hacerse la rubia, ¿no? En vez de unirte a la solución colectiva, que es el feminismo, sobrevivir de buscas manera una solución individual, que ha sido toda la vida esto que decía, ¿no? Que decía Malcolm X del yo no soy un negro de la casa, soy un negro del campo. Pues al final los negros de la casa entiendo que estaban buscando una solución individual y hay la solución colectiva, ¿no? La de organizarte porque esto no te pasa a ti, pero las que sufren violencia, discriminación o les pagan menos no son tontas, no somos tontas, estamos oprimidas, ¿no? Entonces, pues esta mujer, pues imagínate lo que tiene que ser mujer en el PP y llegar a los puestos de poder, ¿no? Pues habrá tenido que hacerse la rubia, es decir, buscar estrategias individuales de supervivencia como para... Pero pues yo le diría, le va a pasar como a todas. No hay ninguna mujer mayor de 80 años que no sea feminista, aunque no lo diga, porque todas las mujeres mayores de 80 años te dicen, si yo lo hubiera sabido, eso es, si yo ahora tuviera 18 sería feminista. Entonces, pues esta mujer algún día de su vida se hará feminista y le diremos, joder, Cristina, ya has tardado. Estamos llegando casi al final, nos toca la rueda de reconocimiento, así, a bote pronto, Dolores Ibarruri. 3 frases. Pues mira, le enseñó, esto te va a dejar pasmado, le enseñó la Internacional a mi bisabuela. ¿Qué me dices? Porque iban a la misma escuela, fíjate tú. Me parece un referente, ¿cómo sería de cañera, para parecerle cañera a mi bisabuela? Para llegar a jefa del Partido Comunista. ¿Cómo sería para llegar a jefa del Partido Comunista en aquellos tiempos? Pues una grande, una grande. Victoria Kent, que siempre la ponen de mala. Pues yo creo que tenía pensamientos demasiado avanzados para el contexto en el que vivía, entonces no le entendían. Yo creo que la hemos entendido después, por desgracia para ella, pero eso significa que estaba pensando por encima de las posibilidades, sobre todo de los hombres de su entorno. Federica Montseny. Pues no sé quién es, ya lo siento. Te va a encantar, la primera ministra de este país anarquista de la CNT. Pues fíjate, de este país España, quieres decir. Claro, claro, es que esto de tener... pero es catalana, esto Federica Montseny. me van a matar las catalanas, pero... Hay una historia que me contaron antes de ayer de Federica Montseny que yo no conocía, y es que era como una señora anarquista muy tal, y tuvo una hija que pues, se casó con un compañero y se fueron a vivir con la madre, y cuando se divorciaron su hija del tipo, el tipo estaba tan a gusto con su suegra que dijo, te vas de casa tú, que yo me quedo a vivir con tu madre.
Y Federica Fíjate. Montseny se quedó a vivir. Es que esta es una de las cosas, yo creo, que nos pasa a las mujeres, que es eso, que hemos tenido que ir rascando la genealogía por ahí. Entonces nos vamos contando los referentes, o sea, que no me estoy justificando, quiero decir, hay una cosa de la que no tengo complejos, que es de mi ignorancia en un montón de cosas, pero nos tenemos, o sea, Nos enseña. hay de señoros que no sabemos los nombres y los apellidos Total. y no hicieron una mierda. Durruti sí lo conoces, Claro, ¿verdad? sí, Pero sí, hemos Federica escuchado el Montseny no. discurso, claro, fíjate. Total. Pero vamos, la próxima vez que vea a determinadas amigas que ahora están lejos, me van A a, decir me con lo van a de echar la Federica. bronca. Simone de Beauvoir. Pues a mí me parece que es una referente que, por supuesto, con perspectiva le podemos criticar, pues que era burguesa, que tenía esta mujer con el amor romántico, pues también, pero a mí me parece un referente que ha puesto sobre la mesa conceptos imprescindibles para el feminismo, como androcentrismo, como decir mujer no se nace, se hace, o como decir no existiría el patriarcado sin la dominación de las oprimidas. O sea, esta mujer en su contexto, pues fundacional, para mí es fundacional. Angela Davis. Pues otra, fundacional de lo siguiente. O sea, a mí me parece, yo soy muy, como soy muy dramática, soy muy de epifanías. O sea, la idea, que además yo sé que no es un concepto acuñado por ella, pero ella lo puso sobre la mesa. La idea, además yo esto se lo he escuchado a ella decir cuando vino a Euskal Herria, el feminismo tiene que ser anticapitalista, antirracista, anticolonial, antihomofobia, o sea, tiene que ser contra todas las opresiones. Entonces, para mí, o sea, en mi trayectoria de irme formando, ha sido quien ha planteado la interseccionalidad sobre la mesa de la cultura popular. Y eso es un punto de inflexión en el feminismo, entender que las blancas, payas blancas, tenemos privilegios con respecto de las compañeras racializadas, que las que somos cis tenemos privilegios con respecto de las que no lo son, que las que... O sea, entender esto y además que podemos aprender a luchar juntas si entendemos las opresiones de las que somos sujetas, pero los privilegios también. Para mí es, aparte de ser una referente del movimiento negro, del movimiento anticarcelario, o sea, es, bueno, yo a veces, o sea, yo cuando vine a Euskal Herria me daban pálpitos casi, o sea, me parece increíble. Y ya pasamos al último cuestionario, el clásico, un libro de referencia para ti. Pues a mí, un libro de referencia del feminismo me parece Teoría King Kong. De Virgin Despentes, qué gran libro. Porque obviamente hay Calibán y la bruja de Federici, es maravilloso para entender la complicidad entre el capitalismo y el heteropatriarcado, pero yo, por ejemplo, para empezar, o feminismo, bueno, es que hay feminismo para principiantes, hay un montón, pero para empezar, una tía, claro, además a mí me pasó, una tía de mi edad, con todas las incoherencias, los complejos, las contradicciones, esto tan bien escrito, además una tía, en Euskal Herria también casi a la vez salió de Venir Perra de Itziar Ziga, que a mí también me parece, o sea, es que son dos libros que te hacen la cabeza cataclac, ¿no? Total. Sobre todo a las que hemos sido siempre un poco con aspecto de putón y así, que a veces en las asambleas feministas... Sí, un feminismo punk, o sea, sí, como... que luego me van a llamar posmoderna y todo, pero me da igual, quiero decir, ya me llaman de todo. Pero a mí me parecen dos libros que coges y te hacen cataclac en la cabeza. Y que tienen mucha autenticidad, además. O sea, no están escritas desde la impostura, yo qué sé, de una investigadora doctoral, no. No, o sea, y además que hay libros que yo creo que hay que leerse, El segundo sexo, Calibán y la bruja, Sí. Apreciado, A Donna Haraway, a Judith a Butler, si la Butler, entiendes. todos, sí. Pero estos hay que leértelos ya cuando tienes la conciencia. Estos son las herramientas, que es la segunda fase. Pero para la toma de conciencia, de decir no estás chiflada, no estás loca, por mucho que seas incoherente, tu deseo no te hace puta y vestirte de putón tampoco, y además si quieres trabajar en la prostitución le puedes dar una vuelta. O sea, para mí es algo que hace, y si no te hace catacrack en la cabeza, raro me parece. Total. Entonces me parecen Teoría King Kong y Devenir Perra, que me parecen bastante paralelos, no sé si ellas, Itziar y Virginie, pensarían lo mismo, me parecen bastante, sobre todo por eso, porque no son el correcto, son el punky y encima una vasca. Total. ¿Una peli? Pues es que
Estaba pensando decirte alguna así, porque seguramente me vas a hacer esta pregunta, pero yo ya lo siento, pero Thelma y Luis. Es que es un peliculón, Thelma y Es Luis. que cada vez que la veo En me realidad, parece más feminista total. y luego además en mi cabeza el final es una metáfora de que se hacen bolleras. He decidido yo, claro. Ridley Scott seguramente no opinará lo Yo mismo. creo pero... que sin Thelma y Luis, Virgin Despentes no podría haber hecho Fóllame, que es una especie como de Thelma y Bueno, Luis más es a que, saco. claro, yo vi Fóllame en los 90 y me quedé... pero claro, no sé si es una película... Claro. Además, yo no la he vuelto a ver hace muchos años, entonces no sé lo que pensaría. Pero es que Thelma y Luis La hostia, es como... O sea, Ridley Scott, tío, ¿en qué estabas pensando? Muy grande. total. Es un poco como El Casa de Muñecas, que me parece una obra de teatro para ser escrita por un hombre, ¿no? que entiende perfectamente lo que es un proceso de empoderamiento en una mujer. A mí Thelma y Luis me parece... ¿Una serie? Yo creo que El cuento de la criada. Dios. Porque Big Little Lies es brutal. Está bien la sororidad que Es se genera. increíble y cómo ellas y cómo está... Pero El cuento de la criada da más miedo, pero es, queridas, esto está mucho menos lejos de lo que parece. De hecho, a veces esa disforia está aquí, me parece. Y Margaret Atwood, sí, bueno, y estéticamente es una cosa... Es tremenda. Y por último, una canción. Pues también, como había visto otras entrevistas que haces esta pregunta, Irantxu piensa una, en plan, pues yo que sé, Anari, que es una cantautora vasca que me fascina, o el Diluvi, que tiene Y tú sols tú, que es un himno, pero Irantxu, no seas falsa. Si tú eres una popera, Madonna, o sea, Papa Don't Preach, por ejemplo, o Express Yourself de Madonna, esta señora que cuando yo tenía 13 años y estaba sentada en el suelo viendo la tele, salió cantando en sujetador Like a Virgin, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, para mí, y a algunas chavalas les parecerá que estoy chiflada, pero las tías de mi generación, Madonna hizo cosas. Madonna se sacó una foto en pelotas morreándose con una mujer negra en los 90. O sea, Madonna ha hecho cosas que el feminismo hemos luchado para que podamos, las mujeres que no somos Madonna, hacer. Y ya cuando ha hecho cosas descolocantes, pero cuando hizo el discurso yo soy una mala feminista y a mí también me han violado. O sea, no, yo con lo que me vuelvo loca y lo peto cantando por casa es con Papa Don't Preach, o Express Yourself, o Like a Virgin, Madonna de aquellos tiempos. Llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca, que hay que intentar cogerla con la izquierda para que brindes por lo que quieras. Siempre con la izquierda, joder. Pues yo brindo por todas las mujeres feministas a las que nunca les van a hacer una entrevista, por ellas. Pues muchísimas gracias.